Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el circuito siguiente utilizando el método de Thevenin. Se nos pide obtener el valor de la intensidad total, además de la intensidad que circula por la resistencia de carga RL y el voltaje en RL. Es decir, la resistencia de carga es esta, la resistencia de carga RL, y se nos pide averiguar cuánta corriente circula por esta resistencia RL y además cuál es la caída de tensión en RL, es decir, cuál es el voltaje en esta resistencia. Por lo cual primero vamos a visualizar la trayectoria de corriente y vemos que esta es la corriente total, sale por el polo positivo, esto tomando el sentido convencional de corriente. Y esa corriente total va a pasar por R1 y luego al llegar a este nodo se va a dividir en dos caminos, por R2 y por RL. Entonces cuando la corriente pase por RL va a haber una caída de tensión, que es la que también vamos a averiguar cuál es. Ahora, ¿cuál es la manera de resolver un circuito por Thevenin? Bueno, Thevenin estableció que cualquier circuito lineal que contenga varios voltajes y resistencias se puede reemplazar por una sola tensión en serie con una resistencia, que está conectada a esa resistencia a través de la carga, en este caso RL. Lo que quiero decir con esto es que vamos a simplificar este circuito y al final vamos a dejar este circuito con una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia y vamos a seguir una serie de pasos. Entonces, ¿cuál es el paso número uno? El paso número uno es quitar la resistencia de carga, la resistencia de carga RL. La vamos a quitar y vemos que entre A y B, vemos que ha quedado abiertito aquí. Ahora nos queda la fuente de voltaje con estas dos resistencias, ¿sí? El siguiente paso es reemplazar la fuente de voltaje, que en este caso de 10 voltios, reemplazarla por un cortocircuito, es decir, va a quedar como si fuera un simple cablecito. Y esta es nuestra fuente de voltaje reemplazada. Ahora, el siguiente paso es, necesitamos obtener la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es esa resistencia que al final va a quedar en serie con la fuente de voltaje de Thevenin. Entonces, ¿cómo obtenemos la resistencia de Thevenin? Necesitamos sumar estas dos resistencias. Y estas dos resistencias pueden parecer como si estuvieran en serie, pero en realidad, como en este caso, están en paralelo, por lo cual las vamos a sumar como dos resistencias en paralelo. Y esa resistencia equivalente va a ser la resistencia de Thevenin RTH. Entonces, para sumar estas dos resistencias tenemos que multiplicar ambos valores entre la suma de ambos valores, es decir, 10 por 6 entre la suma de 10 más 6, y eso va a ser la resistencia de Thevenin RTH. Eso es 60 entre 16 y al dividir 60 entre 16 vamos a obtener el valor de 3.75 ohms. Quiere decir que la resistencia de Thevenin es igual a 3.75 ohms. Ahora, el siguiente paso es reemplazar la fuente de voltaje de 10 voltios, la que teníamos aquí y que reemplazamos por el cortocircuito, la vamos a reemplazar por el voltaje de circuito abierto VTH. Esto va a ser igual a la caída de tensión a través del resistor de 6 ohms. Es decir, para poder conocer el valor del voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje VTH, tenemos que obtener cuál es la caída de tensión en esta resistencia R2, es decir, cuál es el voltaje en esta resistencia R2, y ese voltaje va a ser el voltaje de Thevenin. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Esto es porque estamos obteniendo el voltaje de circuito abierto. Si recuerdas, esto A entre A y B quedó abierto. El mismo voltaje que haya entre A y B es el mismo voltaje que hay en la resistencia R2, ya que están conectadas en el mismo punto, ¿sí? La resistencia de R2 está conectada entre A y entre B. Entonces obtenemos el voltaje de esta resistencia y vamos a obtener el voltaje de Thevenin. ¿Y cómo lo podemos obtener el valor de esta resistencia? Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un divisor de tensión, ¿sí? ¿Cómo aplicamos un divisor de tensión? Entonces, la resistencia de Thevenin es igual a 3.75 ohms y vamos a obtener el voltaje de Thevenin ahora. Eso lo hacemos, como les dije, obteniendo el voltaje en R2 y vamos a aplicar un divisor de tensión que es multiplicar 6 por la fuente de voltaje entre la suma de las dos resistencias. Es decir, nos va a dar igual a 3.75 voltios. Esto es coincidencia. Salieron los mismos valores, pero no quiere decir que eso tenga que pasar, sino que simplemente esto pasó porque tanto la fuente de voltaje
Como la resistencia R1 son del mismo valor, 10 ohms, y la fuente de voltaje es de 10 voltios, pero es simplemente una coincidencia que el voltaje de Thevenin VTH es igual a 3.75 voltios y la resistencia de Thevenin RTH es igual a 3.75 ohms. Ahora, ya tenemos el voltaje de Thevenin. Lo siguiente que vamos a hacer es que nuestro circuito de Thevenin va a tomar un aspecto diferente. Ya no se va a ver de esta manera, sino que va, como les comenté en un principio, cuando utilizamos el método Thevenin, vamos a simplificar nuestro circuito original por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, si recuerdan, ¿sí? Ahora, estas dos resistencias las vamos a reemplazar por la resistencia de 3.75 ohms y esta cortocircuito que está aquí lo vamos a reemplazar por el voltaje de Thevenin 3.75 voltios. Vemos que hemos puesto aquí la resistencia de Thevenin. Esta es la resistencia de Thevenin de 3.75 ohms y este es el voltaje de Thevenin de 3.75 voltios, ¿sí? Ahora, tenemos RL, volvemos a poner RL, que es nuestra resistencia de carga. Va a quedar en serie con nuestra resistencia de Thevenin de 3.75 ohms. Van a quedar en serie. Entonces, RTH 3.75 ohms, que es esta que está aquí, que es las dos resistencias que sumamos, y VTH 3.75 voltios. Y para obtener la corriente, vamos a dividir el voltaje de Thevenin entre la suma de las dos resistencias que están aquí conectadas en serie. Es decir, VTH entre la suma de RTH más RL, que es la resistencia de carga que habíamos quitado en un principio. Es decir, 3.75 voltios entre la suma de 3.75 ohms más 10 ohms. Y eso es 3.75 voltios entre 13.75 ohms. Y eso nos da IL. IL es la corriente de carga, es decir, es la corriente que pasa por la resistencia de carga. Y eso nos da 0.2727 amperios. Si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000. Y nos da que IL es igual a 272.72 miliamperios. Esa es la corriente de carga. Corriente de carga, esto no significa que es la corriente total. Si nosotros ponemos el circuito original, bueno, antes que nada vamos a obtener el voltaje de la resistencia de carga. Y eso lo obtenemos pongo el circuito original, que es este, y vemos que esta es la resistencia de carga. Y la corriente que pasa por esta resistencia de carga es IL. Entonces, como ya sabemos cuánta corriente pasa por la resistencia de carga RL, multiplicamos la corriente por el valor de la resistencia y así obtenemos el voltaje. Esto es ley de Ohm. Y eso nos da 2.72 voltios, es decir, el voltaje de la resistencia RL es igual a 2.72 voltios. Ahora, ya obtuvimos las primeras incógnitas, que es la corriente por la resistencia RL y el voltaje en la resistencia RL. Pero necesitamos obtener, además de eso, la corriente total del circuito. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo podemos resolver? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el método tradicional, que es ir obteniendo por ley de Ohm los valores que necesitamos. Por ejemplo, miren, ya sabemos el voltaje de RL. RL está en paralelo con la resistencia R3. Como están en paralelo los dos, quiere decir que el voltaje en la resistencia R3 también va a ser igual a 2.72 voltios. Ya conocemos el voltaje de ambos elementos. ¿Y para qué nos sirve esto? Quiero que observen lo siguiente. R3 está en paralelo con RL y la suma de estas dos están en serie con R1. Quiere decir que el voltaje total de la fuente, cuando los elementos están en serie, el voltaje se reparte entre esos elementos en serie. Entonces estos 10 voltios se reparten entre la resistencia R1 y el voltaje de restante va a estar entre este punto y entre este punto, es decir, entre este nodo y entre este nodo.
Y el voltaje entre este nodo y entre este nodo ya lo sabemos, es 2.72 voltios, que es el voltaje en R3. Entonces, quiere decir que si aquí hay 2.72 voltios entre este nodo y entre este nodo, el voltaje restante de los 10 voltios va a caer en R1, por lo cual para obtener el voltaje en R1, vamos a los 10 voltios le vamos a restar el voltaje entre este nodo y entre este nodo. 10 voltios entre menos 2.72 voltios, y eso es igual a 7.28 voltios. Ese es el voltaje en R1, 7.28 voltios. Ahora, si nosotros obtenemos la corriente total del circuito, para obtenerla necesitamos simplemente con que obtengamos la corriente que pasa por R1, esa es la corriente total, porque es la corriente que sale de la fuente y pasa, toda esa corriente pasa por R1, entonces simplemente aplicamos ley de Ohm, el voltaje entre R1 entre la resistencia R1. Es decir, 7.28 voltios entre 10 ohms, y eso nos da igual a 0.728 amperios. Y si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000. Y la corriente total es igual a 728 miliamperios. Estos resultados, chicos, ya están verificados en un simulador. Todos los datos son correctos. Entonces ya hemos resuelto este ejercicio. Obtuvimos primero por Thevenin el valor de la corriente IL. Esto es un circuito muy sencillo, pero va a haber circuitos que sean más complejos y que tengan más mallas y que tengan más resistencias y más voltajes, y eso lo vamos a ver después, ¿sí? Por lo pronto, pues empezamos con lo básico y esperen los demás videos.